Buenas noches. Perfecto. Buenas noches. Buenísimo. Bueno, como todos los viernes, antes que me olvide, acuérdense del aula virtual, de los cuestionarios. Aprovechen para estar al día, no lo dejen al último momento. Acuérdense que ya hizo una excepción García Abad y no creo que vuelva a tener alguna consideración al respecto, porque constantemente le está avisando que estén atentos. Bueno. ¿Cómo vamos con los ejercicios? Hay algunos ahí en la guía de Ruth Harwitt, eso, con casos especiales. ¿Alguna duda al respecto? Me parece que con los ejemplos que le dio García Abad están muy claros, pero podemos hacer alguno en particular si quieren. ¿Les quedó claro en los casos especiales, cuando el primer elemento cero, cuando se anula una fila completa? ¿Cuál es la técnica para aplicar el método? Se entendió bastante bien. Como lo explicó mi ingeniero, está bastante claro con los PDF. Bueno, yo también creo, pero por las dudas, si no, hacemos alguno que haya en la guía por ahí que les haya quedado alguna duda. También lo que está interesante, si ustedes manejan el octavo, el MATLAB, trabajar, digamos, con las expresiones de los polinomios y calcular las raíces para verificar, digamos, las raíces y los resultados que obtienen, ¿no es cierto? Bueno. Yo les iba a mostrar por ahí como para aplicar lo que habían visto, lo que era margen de fase, margen de ganancia. Esos conceptos, digamos, de interpretación del margen de fase y margen de ganancia, los van a utilizar ustedes. Ustedes el año que viene recién tienen control, ¿no es cierto? Sí. Sí, en quinto. Claro. Ahora ustedes tienen señales y sistemas. No, eso es en segundo. Ah, ya lo tuvieron. Está bien. Bueno. La cuestión esto del margen de fase y margen de ganancia, que son, como les decía, conceptos en la parte del sistema de control muy importantes para manejar, porque después lo que van a tener que hacer ustedes cuando vean en control, van a hacer el análisis de los sistemas y van a ver que puede haber ciertas condiciones de funcionamiento en que el sistema le falta margen de fase, margen de ganancia, y inherentemente puede ser inestable. Entonces lo que van a tener que aplicar ustedes después justamente es lo que se llama la parte de compensación, que en pocas palabras, ustedes vieron el bloquecito ahí, G y H. G es la función, digamos, de transferencia directa, y H es la que está en el lazo de realimentación. ¿Está? Bueno, hay varias técnicas para hacer lo que se llama la compensación, que, digamos, en pocas palabras, lo que ustedes hacen ahí es agregar polos o ceros. Ya puede ser, digamos, directamente en la función de transferencia, directa en G, o en la función de realimentación, o en compensaciones más complejas en los dos lugares. Entonces, por medio, digamos, de ese agregado de polos y cero, lo que se hace, se logra modificar el diagrama de Bode para que se cumplan ciertos criterios de margen de fase y margen de ganancia, para que el sistema en general trate de ser inherentemente estable. ¿Está? En realidad, creo que les comentaba la otra vez también, existe el caso en donde es completamente opuesto a lo que estamos hablando de margen de fase y de ganancia, que es justamente el caso de los osciladores.
justamente lo que se necesita, lo que se busca ahí, es que se mantenga una oscilación sostenida y controlada en cuanto a la frecuencia. ¿Tá? Bien. Yo les traía como, llamémosle, ejemplo o aplicación para analizar. Voy a sacar el video. Les comparto el PSpice. Yo he buscado una aplicación. Un segundo. Fíjense lo siguiente. ¿Se ve ahí el PSpice? Sí, sí, se ve. Bueno, fíjense lo siguiente, acá a ver si les puedo mostrar más en detalle. Esto que está acá es el modelado de la función de transferencia directa de un amplificador operacional. Que no sé si lo alcanzan a ver. Yo acá lo que hice también para comparar el funcionamiento es escribirla con el módulo, el ABM, el Analog Behavior Modeling, algo así. Inglés no es muy bueno, pero esto permite emular una función de transferencia. Entonces fíjense, esto que está acá sería, digamos, la GDS o la GDP, como le guste llamarla. Si yo voy a hacer una cosa acá, les voy a mostrar la simulación de cómo quedaría esto en lazo abierto, que sería lo mismo. ¿Se acuerdan que nosotros cuando hacemos el estudio de margen de fase y margen de ganancia, hacemos la función de G por H? ¿Está? Por lo tanto, yo podría emular esto de la siguiente manera. Yo lo voy a conectar ahora. Esto acá no me va a afectar nada acá la salida. En realidad, fíjense que esto tiene una ganancia de lazo abierto en continua de 1 por 10 a la 5, que es esta fuente controlada que está acá. Esto R4 emularía, digamos, la impedancia de salida del amplificador, por ejemplo, un amplificador operacional podría ser. Valor típico, acuérdense de eso, siempre son del orden de algún ohms, no mucho más. Y lo que estoy haciendo acá cuando lo modelo, fíjense cómo esto corresponde a una función de transferencia de 3 polos simples. Lo que hago es generar cada uno de los polos. Por ejemplo, el primer polo, fíjense que está en 1000 Hz. 2pi por 1 de la 3 sería 1000 Hz. Entonces, si usted calcula la constante tiempo acá, R1C1, les va a dar que esa constante de tiempo corresponde para el polo que está en 1000 Hz. Lo mismo acá para R2C2, la constante de tiempo me da para
un polo simple que estaría en 1 por 10 a la 5. O sea, esto serían 100 kHz. Y un tercer polo que tengo acá en 5 MHz. Si yo grafico esto, voy a sacar acá, vamos a hacer lo siguiente. Acá. Este sería el módulo y la fase la vamos a poner acá. Control copy. Cancel. Lo vamos a poner en otro gráfico. Vamos a hacer así. Vamos a cambiar acá por otro color que se vea más bonito. Sería el módulo. Fíjense que tiene 100 dB acá en baja frecuencia. Cuando llegue acá al orden de 1 kHz, o de 1000 Hz, donde estaba el primer polo que les decía, ahí empezará con menos 20 dB. Después teníamos el otro, ¿en dónde? En 100 kilos. Y teníamos otro que estaba por acá más o menos en 5 MHz. ¿Está? Ahora yo me fijo acá, ¿cómo hacía para calcular el margen de fase y el margen de ganancia que tenía en esta situación? ¿Qué tenía que hacer? Buscar los 0 dB. Claro, tendría que poner acá, voy a activar los cursores. Tac. Uno acá, el otro acá. Ahí les muestro. Entonces tendría que ir por un lado por acá hasta 0 dB. Y en 0 dB, ¿qué es lo que tenía que hacer? Medir cuánto valía la fase. Que es obligatorio, sí, es obligatorio, pero no quiere decir que esto forme parte de la nota. El otro para acá. Prácticamente saqué 3 megas. Entonces, esto me está dando que a una frecuencia prácticamente 3 megas, tengo acá el 0 dB, y en 3 megas la fase más o menos, pi por ojo, son menos 208, menos 210 grados. Pongamos un número redondo, menos 210. Si tengo menos 210, ¿cierto? ¿Cuánto será el margen de fase? ¿Cómo medía el margen de fase? Parece que no les quedó.
¿Cómo medimos el margen de fase? Lo que pasa es que lo leyeron nomás. 210 menos 180 y era. después quedó ahí nomás dando vueltas. 210 menos 180. Claro, lo que faltaba para que va a 180. O sea, ¿se acuerdan de esto? ¿Qué teníamos acá? A ver. Rápidamente. Esto acá. De omega. Log de omega. Esto dan dB acá. Y acá tenía la fase. Entonces, ¿qué tenía, por ejemplo? ¿Qué sé yo? Una curva. Que es una cosa así. Podemos hacer. El módulo, por ejemplo. Y no sé. La fase. Supongo que sea una cosa por el estilo. Obviamente acá estaré. Esto será, por ejemplo, 0 grados acá. Acá tendré, por ejemplo, menos 180, menos 90 grados. Entonces, supongamos que esto va así. Entonces tengo, cuando corto en 0, acá, ¿qué es lo que voy a medir acá? ¿Cuánto falta para que llegue a menos 180 grados? O sea, esto sería el margen de fase. En cambio, cuando llego acá ya a menos 180, por ejemplo, acá en este punto, acá creo que medí. De acá hasta acá, medía el margen de ganancia. ¿Está? ¿Estamos? Entonces, fíjense, tengo para 3 megas, prácticamente por acá, el 0 dB. Y acá estoy midiendo la fase prácticamente menos 210 grados. O sea que, ¿cuánto será el margen de fase? 30 grados. Claro. Pregunta, Menos 30 grados, digamos. margen de fase siempre da en grados y siempre damos un valor positivo. Y en margen de ganancia la unidad sería en dB y siempre consideramos un valor positivo, o sea, sería como un valor absoluto. O puede ser negativo también la respuesta, ¿no? No, se lo da positivo. Lo que pasa es que, fíjense que... Como un margen, sería como la diferencia. Tomamos el valor absoluto, pero no tener problema. Claro, eso es lo más práctico. Entonces acá, ¿cuánto será entonces que estamos midiendo? Para el cruce por cero tenemos el margen de fase. Ahora quiero ver el margen de ganancia. Me tendré que ir acá cuando llegue a menos 180. Tendré que mover entonces ahora. Mire con el 2 hasta por acá. A ver. Menos 180. Me voy con el otro por acá. Bueno, ahí está prácticamente. Unos 30. Ahí dice, ¿no? A unos 25 dB puede ser. Y claro, está en el orden de los 25 dB. Bien. ¿Qué me estaría indicando esto entonces? ¿Cómo se estaría portando esto? ¿Sería estable, inestable, marginalmente estable? ¿Qué les parece?
Bueno, había que ver si es menor que 1 o mayor que 1. Menor que 1, mayor que 1. Digamos, por convención, recién hablamos de tomarlo en módulo o en valor absoluto al margen de fase de ganancia, pero fíjense que acá sería lo que me está faltando para que llegue a 0 dB. O sea, este valor positivo, en realidad, para como lo estoy midiendo, debería ser negativo. Porque ¿qué es lo que interesa en el margen de ganancia? No es que el ángulo quede en el tercer cuadrante para que nos dé que es estable el sistema. ¿O estoy equivocado? En el tercer cuadrante. Bueno, está bien, pero... Pero el margen era 1 sobre el módulo, ¿no es? Claro, está bien, pero fíjense lo siguiente. ¿Por qué se quiere que sea, si lo ven, ¿se acuerdan cómo en el Iniquit? El margen de ganancia y de fase, ¿no es cierto? Estaba en el tercer cuadrante y el módulo era menor que la unidad. Si es menor que la unidad y ustedes le calculan en dB, debería ser negativo, pero se toma por convención que si es estable es positivo. Porque ¿qué es lo que quiere, digamos, físicamente, qué es lo que me está diciendo eso? Como es menor que la unidad, a medida después que aumenta la frecuencia, me las atenúa al ruido, digamos, o a la frecuencia de interferencia que pudiera llegar a tener el sistema. ¿Se entiende? Por eso tiene que ser menor que 1. O está por debajo de 0 dB. Entonces, ¿qué les parece? Acá La red sería inestable, entonces. Claro, para esta condición, el sistema sería inherentemente inestable. Un segundo, que no sé por qué. Parece que no pueden entrar a la reunión. Ah, está. Bien. Bueno, esta función de transferencia, digamos, de lazo abierto, que estoy graficando, corresponde a la función de transferencia inherente que tiene el amplificador operacional, el 741, o por lo menos de los primeros diseños del LM741. Ya han usado algunos operacionales ustedes, ¿no? En aplicada 1, por lo menos, ¿vieron? El LM y el TL. Bueno, si ustedes se acuerdan, en realidad, esos amplificadores operacionales son del tipo BFA, quiere decir que son realimentados por tensión, y esos, en general, ese tipo de operacional vienen compensados internamente, lo que se llama. Hay otros amplificadores operacionales de tensión, por ahí para aplicaciones especiales, donde en el circuito integrado disponen de salidas a conexiones internas del circuito integrado, con el cual permiten agregarles redes del tipo RC para hacer la red de compensación, o sea, para generar polos y ceros en forma arbitraria para lograr una determinada, digamos, respuesta en frecuencia y estabilidad que ustedes puedan necesitar del dispositivo. Por ejemplo, en el M741 o en el TL, que es de tipo BIFET, ya vienen compensados internamente. Fíjense que una forma fácil, a priori, que uno podría pensar en lograr
estabilidad, modificando este diagrama de Bode, sería, por ejemplo, simplemente, yo podría atenuar la ganancia directa, multiplicarla por un factor, de tal manera que en vez de que me quede 10 a la 5, sea más chico. Lo que voy a lograr con eso simplemente es que en vez de que nazca desde 100 dB, a lo mejor parta, por ejemplo, de 50 dB. O sea, lo que haría lo desplazaría a todo el diagrama de módulo para abajo, y en ese caso le pasaría algo al diagrama de fase. No. Pero Claro. claro, bajaría el margen de ganancia. Estaba en 25, lo pondría cerca de entre 0,515. Claro, la idea sería justamente esa. Yo podría agarrar, fíjense, simplemente lo que voy... Es más, lo puedo hacer acá en forma muy fácil. Yo podría agarrar esto, por ejemplo, y lo multiplico. Ya calculé con una formulita cierto valor. Si yo esto lo multiplico por 0.00126, fíjense lo que pasa ahora. Ahora, si yo mido ahora el margen de fase y el margen de ganancia, ¿qué sucedió? En 180 grados yo acá voy a medir el margen de ganancia. A ver, que me quedó... Parece que me falta un poco más. 126 calculado. Vamos acá. 180. Me falta más todavía, porque acá tendría está en 32 milidB, me parece que lo bajé mucho. Parece que era uno menos. Ahora me gustó más. A ver ahí. Porque acá sigo teniendo para más o menos 180, 328 milidB. Cambio. Perdón. Como acá lo estoy graficando en dB, en realidad si yo lo quisiera desplazar directamente, le resto cuánto quiero que baje. Más fácil, porque sería 20 el logaritmo de esto. Esto sería, o sea que esto me daría, claro, yo había calculado el factor para que me quede prácticamente el margen de fase en 45 grados. Eso me da 58 dB que debía caer. Entonces acá yo le podría menos 58 dB. Ahora sí, ahora me gustó más como quiero. Dame un segundo. Activo de nuevo esto. Entonces me puedo ir, sí. Acá
tengo uno, acá tengo el otro. Con el 1 nos vamos a ir, esto 180 grados, por acá, con el otro 180. Ahora sí, ahora me gustó. Fíjense, ahora estoy midiendo en... Cuando llega menos 5. Se me va un poquito. Ahí está. En 180 grados tengo más o menos menos 32 dB. O sea, estoy por debajo del eje 0 dB. Entonces eso me garantiza que para altas frecuencias se van a atenuar. Y si mido el margen de fase, que sería cuando yo esté acá en 0 dB, vamos, por acá será 0 dB. Más o menos. 0 dB por ahí. Fíjense que tengo más o menos, ¿cuántos? Menos 135. Menos 135 grados para llegar a los 180. Me está dando prácticamente ahí que tengo el margen de fase de 45 grados. ¿Se entendió lo que hice ahí? Lo único que hice es para desplazar acá el diagrama de módulo, le resté 58 dB. Y ese 58 dB en realidad es 20 logaritmos de 0.00126. O sea, lo que hice fue fijarme a qué frecuencia tengo más o menos los 135 grados, ¿no es cierto? Acá, y calcular cuánto debería atenuarse o cuánto debería caer el diagrama de módulo para que acá me quede en 0 dB. Eso, profe, llevado a la función de transferencia que veníamos trabajando nosotros, sería como que redujimos en un factor nuestra constante K, por decirlo de alguna forma. Exacto. O sea que multiplicamos por un factor que lo reduce. Sería como que si en el circuito nuestro, ahora físicamente, de donde levantamos la función de transferencia, es como que hubiésemos puesto algún resistor en paralelo a masa, lo podemos pensar así. Esto tiene que ver, si usted se acuerda, en el amplificador operacional, por ejemplo, la más fácil, la configuración no inversora. En la red de realimentación, usted tiene un divisor, por ejemplo, el RF y R1, el caso típico, ¿no es cierto? Que es la que da la realimentación. Ahí lo que está haciendo usted, está jugando con la cantidad de realimentación, que sería lo mismo que el K, ese que usted habíamos visto ahí con García Abad. Sí, sí. ¿Está? Claro. Esa... Sí, le bajo la ganancia para garantizar que entre en un área de estabilidad, digamos, que no se vaya. Exactamente. Pero se darán cuenta ahí de que, digamos, esta forma de hacerlo no es muy ventajosa, ¿o no? Y no, estamos ajustando un número, pero hay que ver en la realidad qué otras cosas van variando. Sí, pero además también, fíjense que al hacer esto, que sería por ahí a lo mejor algo intuitivo para corregir acá la estabilidad del sistema, yo al haber bajado la gráfica del módulo, fíjense que el ancho de banda de trabajo se me disminuye. ¿Se dan cuenta? Sí, sí, lo vemos ahora. Va, por lo menos de acá. Bien. Por eso, una de las formas que se suele usar, que es de compensación más simple, y que algunos operacionales vienen también preparados para hacer esa implementación fácil, es por el caso de polo dominante. Entonces,
en ese caso, lo que se hace generalmente es de alguna manera, este polo que yo tenía, el primer polo que tengo en baja frecuencia, acuérdense, estaba en ¿cuánto? En 1000 Hz, en 1 kHz. Lo que se hace, se traslada ese polo a más baja frecuencia. Entonces, la curva esta empieza a caer antes. Bueno, ¿se acuerdan ustedes de las capacidades de Miller, que está presente como efecto en... ¿Ustedes llegaron a analizar cómo es el amplificador diferencial? Bueno, esa capacidad, ¿no es cierto?, en realidad es la que está asociada, en el caso del BJT, entre colector y base. Lo que se hace es agregar más capacidad por efecto Miller, de tal manera que ese polo, que inherentemente, por ejemplo, acá en el 741, ese primer polo está aproximadamente, como les decía, en el orden más o menos de 1000 Hz, de 1 kHz, es agregarle más capacidad para trasladarlo 1 o 2 décadas antes. Si estaba en 1000, generalmente se le pone un valor tal que se lo lleve al orden de los 10 Hz, 8 Hz. Eso sería equivalente, aquí fíjense acá en el esquemático, por ejemplo, este R1C1 es el que me daba el polo en 1000 Hz o en 1 kHz. Entonces yo lo que podría hacer es agarrar este capacitor, que sería lo mismo que le pongo otro en paralelo, para aumentar la capacidad, por ejemplo, 100 veces. O sea que si vale 15.91 nano, yo podría ponerlo que sea, ¿cuánto? Si lo quiero 10 veces más grande, 100 veces, 1591 nano. Corro la simulación. Miren cómo va a quedar ahora. Claro, me debería empezar la caída de la cresta 2 décadas antes, en teoría. Claro. Es más, yo acá le había puesto de 100 Hz, empieza de mucho antes. A ver, voy a modificar esto para que quede por lo menos donde, donde debería estar el polo. Yo lo cambio acá. Vamos, que empiece prácticamente de 10, donde vamos a ponerle 1 para que se vea más bonito. Acá, close. Bien, vamos. Un segundo. De la fase. Plot. A ver, plot. Voy a poner acá. La que está en rojo, vamos a ponerlo un poco más. Era, digamos, la original. La que está en verde, vamos a poner más gruesa, sería, llamémosle la compensada. Vamos a poner otro color, porque si no te la fase. Esta fase
La que está acá en, digamos, amarillito, naranjita, es la nueva. Voy a agregar acá también la fase acá. Vamos a poner porque ahora sí también se va a ver modificada la fase, fíjense. Esta fase que está como en fucsia, digamos acá, corresponde a la que está sin compensar, digamos, a la que está en rojo. Al haberle agregado, fíjense, ese polo, haberle desplazado el polo que estaba en 1000 Hz a 10 Hz, por un lado tengo la que está en verde acá, este sería el módulo, y la que está acá en naranja, vamos a poner, no sé, otro, para que se diferencie. Entonces, fíjense que ahí ya el operacional es inherentemente estable. No necesito modificarle nada. Es más, por ahí en los libros después se ven, cuando hacen las explicaciones estas a nivel de los amplificadores operacionales internamente, justamente marcan cuando ven la oblea de silicio, que hay un espacio muy grande en la superficie de la oblea de silicio, que es la que corresponde al capacitor ese que se agrega, el 741, para generar el efecto de desplazamiento del polo que estaba en 1000 Hz a 10 Hz, y que quede como efecto de tipo polo dominante. Entonces yo sí acá puedo medir con la nueva, vamos a poner los cursores, fíjense, vamos a poner acá y acá. Entonces podría medir, por ejemplo, vamos acá para, fíjense, acá sería 0 dB. A ver, un segundo. Me cacho en esto. Del verde, ¿no? Sí. Sería acá. Bueno, por ahí está más o menos 0 dB. Entonces tengo 0 dB y ahí el margen de fase ¿cuánto sería más o menos? Unos 20 grados prácticamente me queda. Y si me voy acá, quiero ir a menos 180. Vamos a ver por ahí.
¿Cuánto tengo? 14 dB. Estoy por debajo del 0 dB. Tenía un margen de ganancia. ¿Está? Ven que ahí prácticamente, por eso me queda ahí que el producto ganancia ancho de banda, que es el 741 típico, el valor típico, vieron que, no sé si se acuerdan, que es de orden de 1 mega. Bueno. Después la otra compensación, ya que es por par polo cero, es en las redes de realimentación. Por ejemplo, si ustedes utilizarían la configuración no inversora, o inversora, lo mismo, también puede ser. Generalmente lo que se hace, se trabaja con los valores de las dos resistencias, la RF y la R1, y un capacitor que se pone en paralelo con RF. Es más, no sé si han visto por ahí en algunos circuitos que es muy común, digamos, o usado, poner un capacitor en paralelo con RF del orden generalmente de algunos picos. ¿Se dan cuenta para qué es eso? Sería un derivador. Sí, pero ustedes piensan que es un valor muy chiquito. Miren, ustedes tienen esto. Ustedes tienen, por ejemplo, en la configuración, podemos ponerlo así. Tienen acá RF, por ejemplo, y R1. Y saben poner un capacitor así. Eso justamente es a propósito porque ustedes piensen lo siguiente. Si entrara una señal de ruido de alta frecuencia, ¿ustedes cómo quisieran que se comporte para esa señal de ruido de perturbación externa la ganancia del circuito? Y con una ganancia prácticamente nula, para que no amplifique esa interferencia. Claro, baja, que sea lo más bajo posible. Entonces, eso, ¿cuándo sucede? Acuérdense, ¿qué pasaba cuando en esta topología, la no inversora, RF valía 0, o sea, estaba directamente puenteada la salida con el terminal inversor, y esto era infinito, está desconectada. ¿Eso cómo funciona? La máxima ganancia. Todo lo opuesto. Como un Yo creo buffer. la configuración buffer o seguidora de tensión. ¿Se acuerdan? Ah, cuando cierre, se pensé que estaba abierto. Claro, o sea, esta está abierta y esta es un corto. Ah, sí, sería un buffer. Claro, la configuración buffer. Entonces lo que busca justamente este capacitor que se pone en paralelo con RF es que para las señales, digamos, de interferencia, que generalmente son frecuencias bastante más grandes a las que trabaja el circuito, para esas frecuencias RF quede puenteada. Por eso este capacitor, valores típicos son de algunos picos. Entonces con esto le estoy agregando una protección extra que para las señales interferentes por ahí de alta frecuencia le baje la ganancia al circuito.
¿Está? ¿Se cacha la idea? Sí, profe. Después sí hay que hacer, como les digo, compensaciones más finas. Se trabaja agregando inclusive también, por ejemplo, capacitores acá en la entrada, ¿no? Yo podría agregar un capacitor en la entrada como filtro también. De tal manera que para cierto valor de frecuencia me baja la impedancia y me va a atenuar la señal de entrada. Bueno. Bueno, con los ejercicios de la guía, con los que estaban ahí para hacer Ruth Hurwitz, o los otros que habían quedado eso de Nico y todo eso, digamos, no tiene mayores problemas, digamos, mayores inconvenientes. No hay nadie por ahí que necesite alguna mano para ver alguno de los ejercicios. Bueno. Por mi parte no, profe. Muchas gracias. Bueno, si estamos así, digamos que por hoy podremos dar por finiquetado, entonces así arrancan en horario tienen comunicaciones después, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, le dan saludo a don Brandán. Y le pueden avisar si quieren que por ahí comiencen unos minutos antes y se pueden ir unos minutos antes. Peguen el grito ahí a don Brandán que debe estar próximo a conectarse. Bueno, vamos finiquitando entonces por hoy.